La radiografía convencional es el estudio más utilizado en los servicios de imágenes diagnósticas. Como tecnólogos en radiología, comprender sus fundamentos físicos y técnicos es clave para obtener imágenes de calidad, con la menor dosis posible para el paciente. En este video aprenderás cómo se generan los rayos X, cómo interactúan con el cuerpo y qué factores controlamos para formar la imagen radiográfica. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética ionizante. Tienen alta energía, una longitud de onda muy corta y la capacidad de atravesar los tejidos del cuerpo humano. Esta propiedad es la que permite generar imágenes internas del paciente, diferenciando estructuras como hueso, tejido blando y aire. Los rayos X se producen dentro del tubo de rayos X. En el cátodo, el filamento se calienta y libera electrones mediante emisión termoiónica. Estos electrones son acelerados hacia el ánodo por una alta diferencia de potencial. Al impactar contra el blanco del ánodo se genera radiación X, principalmente por dos mecanismos: radiación de frenado, conocida como Bremsstrahlung, y radiación característica. Cuando el haz de rayos X atraviesa el cuerpo del paciente, ocurren tres fenómenos principales. Parte de la radiación es absorbida, principalmente por efecto fotoeléctrico. Otra parte se dispersa, debido al efecto Compton. Y una fracción del haz se transmite hasta el detector. La diferencia en estas interacciones es lo que permite crear el contraste radiográfico. Los fotones que llegan al detector digital son convertidos en señales eléctricas y luego en una imagen en escala de grises. Las estructuras que absorben más radiación, como el hueso, aparecen radiopacas o blancas. Por su parte, las que permiten mayor paso de radiación, como el aire, se observan radiolúcidas u oscuras. Como tecnólogos, controlamos varios parámetros técnicos que influyen directamente en la imagen. El kilovoltaje pico, que determina la calidad y penetración del haz. El miliamperaje por segundo, controla la cantidad total de radiación emitida. Un ajuste adecuado de estos parámetros permite obtener una imagen diagnóstica sin aumentar innecesariamente la dosis. Un error frecuente es aumentar los miliamperios por segundo para compensar una mala técnica. Esto incrementa la dosis al paciente, sin mejorar realmente la calidad de la imagen. La optimización técnica siempre debe priorizar la protección radiológica. El conocido principio ALARA, as low as reasonably achievable, que significa tan bajo como sea, razonablemente alcanzable. Una buena radiografía no es la más oscura ni la más clara, sino la que responde a la pregunta clínica con la menor dosis posible. La calidad de la imagen comienza con el conocimiento, la capacitación continua, la puesta en práctica en el día a día de los principios de protección radiológica, y esto es responsabilidad directa del tecnólogo en radiología. Si este video te ayudó a entender mejor la radiografía y la formación de la imagen, cuéntanos en los comentarios si te gustaría ver más contenidos como este. Suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes para continuar aprendiendo radiología de forma clara y práctica